Estados Unidos también, desde 1850 hasta 1937, estas botellitas que ustedes ven acá eran los medicamentos en base a cannabis que más fueron recetados para diversas patologías, en donde se vendían en las farmacias, en las boticas, y la gente lo compraba, los preparaba y los utilizaba comúnmente. O sea, la medicina canábica estaba instalada hace muchos años en nuestro país, desde la época antigua, y también continuó a lo largo de los años hasta que lamentablemente llegó el prohibicionismo. Y eso es lo que nosotros recibimos. Hablo de generaciones que crecimos con los prejuicios, que esto era una droga que era maldita, la droga del diablo, que mataba gente, que los dejaba locos, y así empezó toda una campaña del terror apuntando a sacar del mercado, sacar del movimiento a esta planta, netamente por un control de origen económico y también social, que es lo que pasó en Estados Unidos en 1937. Y es desde ahí de donde ya en la Convención Única Estupefaciente en el año 61 se ilegaliza a nivel mundial el uso del cannabis. Fueron potencias mundiales tan fuertes que lograron finalmente que esta planta fuera desarraigada de todos los lugares, y ahí es cuando llega a nuestro país esta prohibición, y lamentablemente mucha gente pierde su fuente de trabajo que se dedicaba al cáñamo, y hay un cambio radical en este tema y empiezan todas estas frases y todos estos prejuicios del uso del cannabis medicinal. Y lamentablemente con esto pasaron muchas cosas, entre eso la prohibición de la investigación, donde finalmente dejamos de poder trabajar con el cannabis ya que estaba prohibido, no se pudo seguir haciendo investigación o colaborando más aún con la investigación. Y también la declararon una sustancia sin interés medicinal. Entonces, muchos médicos con formación no conocen de este sistema, no conocen de esta planta, y yo que soy química farmacéutica, que estudié hace algunos años, tampoco hablé de esta planta en un sentido medicinal, en ningún caso, al contrario, estaba en el ramo de toxicología, de drogas de abuso. Ahí estaba ubicada la cannabis y sigue ubicada también en muchas universidades. Entonces, este prohibicionismo claramente pegó muy fuerte, y lo que hoy día nosotros estamos haciendo es informar, es capacitar de manera correcta en lo que es el uso del cannabis, cómo funciona, por qué sirve, porque aquí hay fisiología detrás, no es un milagro. Entonces eso es lo importante que nosotros hoy día como fundación rescatamos, y queremos cambiar lo que alguna vez este prohibicionismo nos trajo. ¿Y qué normativa tenemos hoy actualmente en nuestro país? ¿Cómo nos regimos? A través de la Ley 20.000. Ley, para que ustedes sepan, sigue como siempre, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son decretos sanitarios, que eso nos ha permitido, o le permite hoy día a nuestro país, poder vender y expender productos en base a cannabis, con receta médica, por supuesto, pero eso antes del 2015 no estaba permitido. Y eso fue un decreto sanitario que cambió y que hoy día permite la venta de cannabis en nuestro país. Y por otro lado está la Ley 20.000, que obviamente es la que nos rige en cuanto a lo que es el consumo de esta planta. Y prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, el transporte, el cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos. Para que ustedes sepan, eso es lo que se prohíbe, la venta en cualquiera de sus formatos, que obviamente no esté autorizado por el Instituto de Salud Pública si es que es un producto, un fitofármaco. Exceptuando, y esto es lo importante de la ley, es de donde nosotros nos resguardamos también y los pacientes tienen su derecho, exceptuando el uso medicinal y el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Esto está indicado en los artículos 4, 8 y 50 de la ley. Entonces, hoy en nuestro país el consumo personal y el consumo medicinal está permitido.
la gente puede cultivar en su casa con esos fines. Ahora, ¿cuál es nuestro otro problema y del cual la Fundación también se está haciendo responsable? Es en la capacitación de los carabineros, de las policías, en donde se entienda finalmente que nuestros pacientes y cualquier paciente tiene el derecho a cultivar cannabis para su fin medicinal, si así su médico obviamente se lo indica. Entonces, esta es nuestra realidad hoy día, estos son los derechos que tenemos, es importante que los conozcamos, es importante que sepamos las oportunidades que tenemos con el cultivo de la planta. Los pacientes que serán de Fundación Daya sabrán que aquí hacemos talleres y ayudamos en ese sentido a los pacientes para lograr buenos resultados con sus cultivos. Entonces, que pasen problemas de origen judicial, porque pasan, no los podemos evitar lamentablemente, pero sí estamos para apoyarlos. Tenemos un equipo jurídico en donde apoyamos a todos los usuarios medicinales que lamentablemente sufren estas consecuencias y por supuesto trabajamos al nivel ya más político, de políticas públicas sobre drogas, sobre salud, en donde estamos trabajando hoy día con la ley Cultivo Seguro. Me imagino algunos ya la conocerán, en nuestra página web está explicado todo el trabajo que se ha hecho arduamente para que dejen de criminalizar a nuestros pacientes y sean tratados como debe ser, como usuarios medicinales. Entonces, esta realidad se está transformando en nuestro país, está cambiando, el uso del cannabis medicinal está instalado y por supuesto todos nosotros tenemos que colaborar en que eso siga avanzando. Y para contarles un poco lo que pasó con la investigación y sepamos también ahora ya entrando más aún a lo que es el sistema endocannabinoide, para que entendamos por qué sirve para diversas patologías, por qué es útil en la fibromialgia, donde nosotros acá en la Fundación, en nuestra atención clínica, hemos visto tan buenos resultados en aquellos pacientes. No es obviamente ni la salvación ni la panacea, acá no hay una curación de enfermedades, sino más bien un alivio de síntomas, una mejora en la calidad de vida y eso ya es un gran aporte para pacientes que sabemos que muchos vienen sufriendo hace mucho tiempo. Y la investigación parte con él, que es el doctor Rafael Mechulam, un científico, investigador. Él no se quedó quieto con esta prohibición que hubo en el año 61, sino que él continuó trabajando y se buscó cómo interferir en el uso del cannabis medicinal. Y fue así como en el año 64, con su equipo de investigadores y consiguiendo la materia vegetal para poder hacer esto por aquí y por allá, y logra identificar y sintetizar la molécula del THC, que es uno de los principales cannabinoides presentes en la planta de cannabis. Y él, junto a su equipo de científicos, continuaron esta investigación muy en el underground, porque ya no podía salir a la luz pública esta situación a raíz de todo este prohibicionismo, pero él continuó y hoy día sus investigaciones salen a la luz pública. Luego, como él lo dice en su documental, que se los recomiendo lo vean, está en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar, se llama El Científico, y ahí él muestra su vida, cómo logró hacer esta investigación de los cannabinoides, cómo logra sacar investigación y cómo él ve que todo queda guardado en el cajón de su escritorio. Y es muy interesante porque él para nosotros y para la medicina canábica vendría a ser el padre de la medicina canábica. Porque también en el año 90, ya con su equipo de investigación, hablan y descubren por primera vez de la anandamida, y también del sistema endocannabinoide, que es lo que finalmente nos viene a entregar la gran herramienta de poder hablar de un nuevo sistema que desconocíamos y que obviamente viene a ayudar y a regular el resto de los sistemas, que es algo muy interesante, que hoy día claramente continuamos en investigación, buscando cómo puede servir en diferentes formatos, etcétera. Pero ellos fueron los primeros y ellos fueron los que impulsaron esta investigación y obviamente hoy día ya existe un nivel de investigación superior a lo que era en aquellos años y por eso podemos seguir trabajando hoy día con la planta y seguir determinando todos sus usos.
¿Y de qué se compone este sistema endocannabinoide que Rafael Mechoulam y el resto de sus investigadores empezaron a descifrar cómo funciona? ¿Cuáles son los elementos? Se compone de dos elementos. Por una parte, los cannabinoides endógenos, que son moléculas que se sintetizan en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, a demanda. Y por otro lado, los receptores cannabinoides, CB1 y CB2, que también se encuentran a lo largo de nuestras células, de nuestros sistemas, y es ahí donde estas moléculas van a ir a interactuar como una especie de llave cerradura. Es bien específica su atracción. Los cannabinoides endógenos, aquí podemos ver que hay dos. Uno es la anandamida. Anandamida también es una palabra sánscrita. También es una palabra que significa felicidad, que viene de la alegría, y por ende era la sensación también que le producía a las personas cuando se generaba esta anandamida a nivel del sistema nervioso central. Y por otra parte, el 2-AG, que es otro de los cannabinoides endógenos que se ha determinado que tenemos en nuestro organismo y que también vienen a reaccionar directamente con los receptores. Entonces, los cannabinoides endógenos y los receptores son parte de nuestro sistema endocannabinoide que tenemos todos nosotros. Para que ustedes sepan, todos los mamíferos poseen este sistema. Y por eso es que el cannabis tiene efectos también en nuestro sistema, que es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver cómo el receptor CB1 y el receptor CB2 se distribuyen a lo largo de nuestro cuerpo, en diferentes sistemas, órganos. Principalmente el CB1, como pueden ver acá, se encuentra en mayor proporción a nivel del sistema nervioso central. Es ahí donde se ubica este receptor, que es específico tanto del THC, el CBD y el CBN, que son cannabinoides que vienen de la planta de cannabis. Y el THC tiene una mayor afinidad por los receptores CB1. Y es así que cuando se consume cannabis y estos cannabinoides hacen el match con su receptor en esta llave cerradura, es que a nivel del sistema nervioso central se produciría la psicoactividad, que todos conocemos como esto de volarse. Efectivamente es dado por este cannabinoide que es el THC. Y eso se puede regular, obviamente, en relación a la patología del paciente y se puede evitar con la dosificación que se utilice. Y eso, obviamente, va a depender de cada paciente y la dosificación que requiera. Por eso siempre hablamos, y lo voy a mencionar a lo largo de la presentación, de la microdosis. La importancia de comenzar con una dosis pequeña de cannabis y aumentar según la necesidad y la tolerancia. De esa forma evitamos efectos secundarios que en algunos casos la psicoactividad para algunos pacientes es buena, pero para otros no es tan cómoda, y eso lo podemos trabajar así. Por otra parte, el receptor CB2, que también se ubica a lo largo de nuestro sistema nervioso central, pero en menor cantidad, y se ubica en otros órganos como el vaso, en el sistema inmunológico, en la piel, encontramos más receptores CB2. Y este receptor tiene mayor afinidad por el CBD y el CBN, pero también por el THC. Hay una mezcla de receptores y cannabinoides, pero que finalmente se reconocen por la molécula. Por lo que es la molécula, es como ingresa directamente al receptor. Y estas moléculas de los cannabinoides se parecen químicamente entre ellos, entonces la afinidad entra y se atiende directamente con este receptor, tanto CB1 como CB2. ¿Para qué sirve? Esto es algo que hemos estado estudiando a lo largo de las investigaciones que ya hay a nivel mundial, y también nosotros acá en nuestra práctica clínica. Y se habla que finalmente este sistema endocannabinoide viene a ser un regulador fisiológico.
¿En qué sentido? En que genera lo que nosotros llamamos homeostasis, que es un equilibrio de los sistemas. Finalmente, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, algún malestar, es porque algo interno, fisiológico, se encuentra actuando, ya sea nuestro sistema inmunológico que nos ataca y hace una inflamación, alguna cascada de dolor que tenga que ver ya más muscular, etcétera. Son diferentes desequilibrios que ocurren en nuestro organismo y que nos hacen sentir enfermedades o síntomas. Y es así como el sistema endocannabinoide vendría a ser una regulación, por ejemplo, en el aprendizaje, en la memoria, en la respuesta inmune, en el apetito, como sabemos que genera apetito el consumo de cannabis, modulación del dolor, como antiinflamatorio, excelente antiinflamatorio, en la neurogénesis, en la neuroprotección, como neuromodulador. Sabemos que el THC y el CBD son cannabinoides que sirven en enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia refractaria. Son patologías en donde nosotros hemos podido observar buenos resultados con el uso de los cannabinoides. Obviamente la investigación apunta hacia eso, necesitamos más investigación, necesitamos determinar, tener mayor precisión, pero ya con lo que nosotros hacemos hoy hay resultados. Entonces eso claramente da esperanza a miles de pacientes que lo están utilizando. Y por otro lado, en la inflamación. También sabemos que hay muchas patologías como la fibromialgia y muchas otras también que pueden llegar a producir inflamación y dolor, por supuesto, a raíz de esto. Y el sistema endocannabinoide trabajaría a nivel de la inflamación y también del sistema inmunológico, que es muy importante. Acá mostrarles un poco cómo funciona esta producción de cannabinoides endógenos. Nosotros producimos esto a demanda en relación a la necesidad que exista desde nuestro sistema nervioso central. Acá tenemos una neurona presináptica, una neurona postsináptica y donde se habilitan canales de calcio por activador de unos precursores lipídicos, y lo que se genera de esta activación de esta neurona postsináptica son la generación de estos endocannabinoides. Los que yo les menciono, la anandamida, el 2-AG, se producen en nuestro sistema nervioso central. Entonces, estas moléculas van a ir a actuar a los receptores, en este caso el CB1 que yo les mostraba, que se ubica en mayor proporción en el sistema nervioso central, va a interactuar con este receptor y va a generar la liberación también de neurotransmisores. Entonces, lo que podemos evaluar también es que a nivel del sistema nervioso central, los cannabinoides vendrían a ser reguladores incluso de los neurotransmisores, que en aquella época cuando se descubrió la serotonina, la acetilcolina, que se ha trabajado mucho con eso en depresiones, en trastornos de la ansiedad, hoy día sabemos que incluso los cannabinoides vendrían a ser los reguladores de estos neurotransmisores. Entonces la investigación es muy interesante porque sabemos que a nivel del sistema nervioso central podemos llegar a intervenir en diferentes enfermedades producidas por estos neurotransmisores. Y aquí la ubicación de estos receptores que yo les menciono. Como les dije, a nivel del sistema nervioso central hay una gran ubicación en el córtex, en el núcleo, en los ganglios, en el hipotálamo, en el cerebelo, donde encontramos receptores CB1, y es por eso que los cannabinoides funcionarían en enfermedades neurológicas. También encontramos presente en el pulmón, en los huesos, en la piel. Sabemos también el uso tópico en psoriasis, en enfermedades dérmicas. También hay efectos cuando tenemos el formato, que en este caso puede ser una crema, para utilizar. Y también en el sistema inmune, hígado, en la médula ósea, en el páncreas. Enfermedades del sistema inmune, por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, también vemos efectos con el uso de los cannabinoides. Y es por esto, es porque los receptores del sistema endocannabinoide se encuentran a lo largo de todo nuestro organismo y de todos nuestros órganos. Y es ahí en donde generan su acción. Entonces contamos con los cannabinoides endógenos, la anandamida, el 2-AG,
Contamos con los fitocannabinoides que vienen derivados de la planta de cannabis, el THC, el CBD, y también existen los cannabinoides sintéticos que vienen de los laboratorios farmacéuticos, y eso va a seguir existiendo y probablemente también se desarrolle en el tiempo. Ahora, todas estas moléculas que nosotros encontramos reaccionan con estos receptores endocannabinoides con el CB1 y CB2 y de aquí, etcétera, porque existen otros receptores más que hoy día se están identificando. Y todos estos serían la acción finalmente que involucra el sistema endocannabinoide en diferentes procesos. Y es así como nosotros obtendríamos respuesta según el paciente y obviamente su diagnóstico y lo que necesite aliviar, vamos a ir en búsqueda de cuál de estos es el más óptimo. Claramente los cannabinoides sintéticos nosotros no los utilizamos, hemos leído sobre ellos, ahí les voy a mostrar más adelante unas imágenes, pero la verdad que la sinergia de los componentes de la planta es muy importante en estos casos. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Y bueno, los cannabinoides endógenos, como les dije, la anandamida y el 2-AG, son moléculas similares y se acoplan de la misma forma que los fitocannabinoides a nuestros receptores. Son moléculas que se parecen al THC, que se parecen al CBD, que son las moléculas que están en la planta de cannabis, y estos son los que nosotros producimos a demanda en nuestro organismo y su parecido molecular hace que todos interactúen con ese receptor CB1 y CB2. Se producen en el cerebro, como se los mostré en esta neurona, en estas neuronas que interactúan, se sintetizan y liberan al espacio extracelular a demanda, que eso también es súper importante porque de repente nuestro cuerpo no entiende esta necesidad o esta demanda y algo pasa ahí también. Producción aumenta con la realización de ejercicios y eso es clave y es algo que nosotros también hemos aprendido. El ejercicio es vital también para poder ayudar a diferentes enfermedades. Entonces, y sabemos ya que con el ejercicio se generan estas moléculas que trabajan en este equilibrio fisiológico, en esta homeostasis. Entonces es necesario el deporte que esté incluido en nuestras vidas. Por eso siempre se insiste en hacer deporte, algunos médicos más, otros menos. Pero aquí hay una razón importante porque es necesario generar deporte, obviamente en relación a lo que cada uno pueda generar. Por otra parte, no solo se encuentra en el cerebro, sino también en el chocolate, en el cacao, cacao real, no en el Sanenús, en el real cacao, en la trufa negra y erizos también es donde podemos encontrar estas moléculas. Entonces es importante conocer que nosotros necesitamos producir de estas moléculas para estar mejor. Por algo se llama anandamida, que les explicaba la felicidad, porque es necesario para nuestro organismo. Y aquí hay una postulación del doctor Ethan Russo y otros investigadores que hablan de esta deficiencia clínica de endocannabinoides, que sería, al parecer, una diana que tenemos que estudiar porque, por ejemplo, en el Alzheimer la deficiencia de acetilcolina podría ser producto de que estos cannabinoides endógenos no estén ayudando a promover esta producción de acetilcolina, por ejemplo, o en el caso del Parkinson, que hay una deficiencia de dopamina, en donde también sería necesario quizás cannabinoides endógenos que puedan producir esto. Y en depresión, menores niveles de serotonina, norepinefrina y otros neurotransmisores. Entonces, como les mostré, acá a nivel del sistema nervioso central hay una gran diana terapéutica en donde, ¿por qué no?, la deficiencia de endocannabinoides podría ser parte de enfermedades que nosotros podamos tener. Y es así como es una nueva diana terapéutica, se sigue investigando, obviamente, se sigue trabajando con este sistema que abre puertas y luces a poder mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Y ya directamente a lo que es la planta de cannabis, cómo obtenemos, qué sacamos de esta planta, cómo la utilizamos también para nuestras diferentes patologías. Son más de 483 los componentes sintetizados naturalmente en la planta, entonces eso es bastante interesante, es una de las plantas que tiene más componentes de estas características, en ninguna otra van a encontrar los cannabinoides, por ejemplo, que están acá, los terpenos, los flavonoides, también compuestos nitrogenados, aminoácidos, proteínas, hidrocarburos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos de la planta y dónde encontramos todos estos componentes? En la flor. Y aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver una planta. Si nos acercamos más con una lupa y cada vez más al cogollo o flor, encontraremos estos mini puntitos blancos que aquí se ve un poco más, que son, en esta imagen que viene más grande, están los tricomas glandulares. Aquí está la medicina. Aquí es donde vamos a encontrar los cannabinoides, el THC, el CBD, el CBN y así más de 60 cannabinoides que están en esta planta. Y aquí en esta cabecita que ustedes pueden ver aquí se observa, todas estas moléculas vendrían a ser los cannabinoides. Y es desde aquí de donde se extraen estas moléculas y donde se prepara la medicina, ya sea a nivel industrial o cada uno con nuestros cultivos y nuestros preparados artesanales. Y es aquí en donde nosotros utilizamos finalmente esta parte de la planta y es la que produce la medicina. Y aquí dentro de esta composición química que les muestro en este tricoma glandular, existen todos estos cannabinoides. Son muchos, ya les dije, son más de 60 los que están identificados y que cada uno tiene sus diferentes acciones farmacológicas. Y dentro de los más importantes y los que se presentan en mayor proporción, está el THC y el CBD. Y aquí marcamos sus principales acciones y dentro de esas es el dolor como antiinflamatorio, para la depresión, para dormir, para la ansiedad y vemos que estos son síntomas que finalmente muchas enfermedades tienen. No solo la fibromialgia, también la artritis reumatoide, la artrosis, donde vemos que el dolor y la inflamación son de los síntomas más comunes presentes dentro de muchas patologías. Entonces, claramente nuestra evidencia clínica y como nosotros lo hemos utilizado junto a nuestros pacientes nos muestran cómo se alivia y cómo se calma un poco ese dolor o esa inflamación en los diferentes formatos que pueda tener el consumo de cannabis y dentro de los diferentes cannabinoides que existen en la planta. También está el CBC, el CBG, el CBN, el THCV, el CBDB, son todos los cannabinoides y aquí pueden ver el sinfín de acciones que ellos pueden llegar a tener a nivel fisiológico en los pacientes. Obviamente cada paciente es un ser individual y cada respuesta es diferente. Y así es como nosotros aquí en la Fundación tratamos a nuestros pacientes. No hay una generalidad para usar el cannabis, sino que es el paciente con el que determinamos y le enseñamos el cómo recorrer este camino para poder aliviar ya sea el dolor, la inflamación, la ansiedad, un trastorno del sueño, un trastorno alimenticio y todo eso podemos ver beneficios con el uso de los cannabinoides. Ya el doctor Cruz hablará directamente de lo que es el uso del cannabis en la fibromialgia, pero ustedes sabrán que la fibromialgia padece de todos estos síntomas igual. Entonces, claramente va a ser un alivio y va a ser una ayuda al paciente el poder probar y tratar de averiguar cómo le va con esta terapia complementaria en el uso de su patología. Otro de los componentes importantes de la planta son los terpenos y los flavonoides. Ellos dan el olor y el sabor a cada variedad de cannabis y ustedes se darán cuenta, no sé, los que cultivan, cuando huelen los cogollos, siempre tienen aromas cítricos o de más dulces algunos y eso viene dado por estas moléculas que están presentes en la planta y que hoy en día son muy importantes. Los terpenos cada vez toman un protagonismo dentro de este sistema endocannabinoide, ya que son los precursores y los que ayudan a los fitocannabinoides a interactuar de mejor manera con sus receptores. Entonces, hoy también le entregan propiedades farmacológicas a los preparados que podamos hacer a partir de esta planta, ya que cada uno de estos terpenos, el pineno, el linalol, cariofileno, mirceno, el limoneno, que estos son los más comunes, pero hay una gama de más de 100 terpenos dentro de la planta, efectivamente tienen acciones como antiinflamatoria, anticonvulsivante, ansiolítico, analgésico, sedante, relajante muscular,
antidepresivo. Como pueden ver, diferentes efectos farmacológicos que los pacientes también pueden percibir. Y los terpenos están en una gran proporción dentro de la planta. Entonces hoy día también la categorización que le podamos dar a la planta de cannabis también va a empezar a estar dada por estas moléculas, por los terpenos, porque influyen directamente en la acción de los cannabinoides. Entonces, para que ustedes sepan que estas moléculas hoy día son muy importantes también para el sistema endocannabinoide. Y bueno, dentro de los usos farmacológicos también hay que entender el estado químico en el que se encuentran estas moléculas de la planta y su acción terapéutica. Por ejemplo, tenemos la utilización de los cannabinoides en su formato ácido, o sea, fresco, recién cortado de la planta, el cogollo fresco, se puede utilizar y tiene excelentes acciones, por ejemplo, antiinflamatorias. Y lo he podido comprobar personalmente, en donde la inflamación que yo tengo a raíz de una artritis reumatoide que padezco ha disminuido en los formatos ácidos, por ejemplo con las moléculas en su formato ácido. Otro uso que también nos va muy bien con la inflamación y con el dolor tiene relación con los formatos que pasan por calor. Por ejemplo, cuando lo preparamos en la arrocera con calor o cuando hacemos un baño María, aplicamos calor, esas moléculas se transforman, se descarboxilan, que se llama esta acción que sale esta molécula, y finalmente quedan en su estado neutro. Y es así como también tienen un sinfín de acciones farmacológicas. Y el estado envejecido, ya cuando la flor tiene un tiempo de envejecido, también tiene otras acciones farmacológicas. Entonces es importante saber que las opciones que tenemos con el uso del cannabis son muchas. Son muchas por el formato en que se encuentre la molécula, por el formato en que la preparemos y por la vía de administración que utilicemos. Y todo eso varía también en relación a la gran cantidad de cepas que hoy día nosotros en este país tenemos acceso. Ustedes sabrán, los grow shops venden semillas en Chile y eso está permitido. Y hay una gran variedad, lo cual a todos los pacientes les beneficia tener esa variedad a disposición. Acá un listado de algunas, porque la verdad que ya son más de 170 patologías que nosotros hemos tratado acá en la Fundación, de las patologías susceptibles a ser tratadas con cannabis: epilepsia, fibromialgia, esclerosis múltiple, glaucoma, dolores crónicos, cáncer, asma, depresión, y así un sinfín de enfermedades que incluye el Alzheimer, el Parkinson, en donde hemos visto muy buenos resultados, como les mencionaba. ¿Y cuáles son los formatos de los cuales podemos utilizar el cannabis, cómo ingerirlo, cómo administrarlo? Aquí les voy a mostrar los más utilizados, que por una parte está el macerado en aceite de oliva, que es en gotitas, que es un formato muy amable por la facilidad de la dosificación. Está el formato resina o extracto, que es lo más concentrado que podemos obtener de la planta de cannabis. Está el formato crema, que es muy útil, como les mencionaba, para enfermedades de origen de la piel, como psoriasis, dermatitis, y también para aquellos dolores articulares o reumáticos, también es muy útil el cannabis. Y por otra parte, la vaporización, que también la estamos utilizando bastante, sobre todo en dolores agudos y también en aquellos pacientes con cáncer, en etapas terminales. Va muy bien para cuidados paliativos, es un formato que toca un pic muy rápido de alivio de dolor y bueno, y como rápido viene, también baja rápidamente, por eso son dolores más agudos o crisis más agudas que pueda tener algún paciente. Y aquí esta rueda más que nada muestra las diversas patologías que existen y cómo los cannabinoides en sus diferentes formatos pueden ir en ayuda de cada una de estas patologías. Entonces es importante que junto al médico tratante se evalúe la enfermedad, se evalúe la condición del paciente también y cuáles de estos formatos son útiles, ya sea uno o incluso nosotros mezclamos. Hay gente que usa el macerado, la vaporización en caso de SOS y la crema también para echarse en alguna parte o algún lugar del cuerpo que le duela.
Entonces, efectivamente, tenemos diversidad de formatos, existen más. También usamos las tinturas, supositorio, en donde vamos cada día también desarrollando más opciones para los pacientes que puedan utilizar y mezclar todos estos formatos. Las vías de administración también son importantes. Por una parte está la inhalación, como les mencionaba, a través de estos vaporizadores. Se usan las flores y también hay para extractos y aceite, ya existen los lápices que vaporizan aceite o los vaporizadores. Su ventaja es que efectivamente tiene un efecto bastante rápido y su biodisponibilidad está en minutos. Entonces eso es fundamental para una persona en crisis. Por otra parte, los inconvenientes, lo que le mencionaba, que dura poco el efecto, entonces rápidamente el paciente baja y la aplicación en las crisis agudas. En el uso sublingual es uno de los más utilizados. Aquí tanto el macerado como la resina tiene una administración sublingual, en donde aquí ocupamos extractos o aceite. Acá hay un efecto mucho más prolongado y mucho más lento, por tanto es donde más lo utilizamos en tratamientos crónicos. Por ejemplo, la fibromialgia, sabemos que es una enfermedad crónica, por ende, en este caso, los extractos sublinguales o los macerados en aceite de oliva son el formato ideal para este tipo de pacientes porque tenemos un efecto mucho más prolongado. Se puede hacer una administración cada 6, cada 8 horas, incluso cada 12 horas, dependiendo del organismo del paciente. La vía de administración tópica, como les mencionaba, a través de estas cremas o pomadas que también enseñamos en la Fundación a elaborar, tiene un efecto prolongado y un efecto localizado, y algo importante que no tiene psicoactividad, porque claro, estos dos formatos anteriores sí la tienen. Al ingerir el THC hay psicoactividad, como les dije, esto se puede evitar directamente con la dosificación, pero en este caso de la crema, como tiene una aplicación local, no se produce la psicoactividad, que también eso es bastante positivo. En algunos casos hay gente que igual encuentra en la psicoactividad una acción terapéutica, en donde se sienten mejor, en donde se sienten más aliviados, más alegres, etc. El efecto es más bien lento y la penetrabilidad también es bastante poca dependiendo de la piel del paciente. Entonces esto se utiliza en tratamientos locales o superficiales de afecciones de la piel. Lo hemos visto con muy buenos resultados en la psoriasis, en la dermatitis. Entonces también estamos muy interesados en este formato, en investigar bastante sobre este formato porque ha sido muy buenos los resultados que hemos tenido. Y el uso rectal también, como les comentaba, supositorios, también lo hemos utilizado en enfermedades, por ejemplo, la colitis ulcerosa, el síndrome de Crohn, en donde se necesita una efectividad y una acción a nivel gastrointestinal. Entonces, efectivamente, el supositorio viene a ser una excelente herramienta para esos tratamientos más locales. Y es así como esto también lo enseñamos acá. El único inconveniente tiene que ver un poco con los envases, pero ahí hemos habilitado algunas opciones más artesanales que han funcionado bastante bien. Y también en crisis epiléptica, cuando los niños se encuentran en crisis, también ha sido muy útil en estos pacientes para bajar este nivel. Estos son los cannabinoides de los que he hablado a lo largo de la charla, el THC y el CBD. ¿Por qué los mencionamos tanto? Porque efectivamente son los que se encuentran en mayor proporción dentro de la planta de cannabis. Y es importante conocerlos bien y sus acciones farmacológicas, porque van a ser aquellos que van a tener que identificar y conocer más en relación a lo que necesitan aliviar. Y en tanto el CBD como el THC tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias, que como sabemos es el síntoma más común de muchas enfermedades, incluida la fibromialgia, y donde vamos a poder elegir entre las proporciones de estos cannabinoides también. En el mercado, las semillas que hoy día existen, efectivamente podemos elegir sus ratios, mayor proporción de THC, mayor proporción de CBD, una cepa mayormente equilibrada. Entonces tenemos hoy día esas opciones y eso es bastante positivo porque podemos también tener una variedad.
cultivo una variedad para ir probando las que más me sirvan y ya el segundo cultivo ya tenemos mejor identificado. Entonces esto es lo que ustedes al momento de elegir una semilla, de decir yo necesito para mi dolor, para como analgésico, voy y escojo y sé cómo elegir bien en el Grow Shop. Y lo otro que también va a salir es esta identificación sativa índica, que es algo también que las plantas, o sea, las semillas al momento de comprarla tienen dentro de su identificación. Es una cepa 60% sativa, 40% índica y así una es 90% índica, 10% sativa y así. ¿Y qué nos refiere índico sativo? En relación a los efectos que puedan producir cuando las consumimos. Por ejemplo, una planta más sativa tiene un efecto más mental, es muy adecuada para usar durante el día porque me proporciona un estado más de alerta, es más euforizante, incrementa la creatividad y hay una acción también mucho más energético, mucho más activo. Eso es una planta de origen sativa, que es algo que también tienen que identificar al momento de seleccionar perdón, que me estaban diciendo, me quedan 5 minutos. Al seleccionar la cepa que van a utilizar. Y lo otro es lo índico, que es un efecto mucho más corporal, que esta es mucho más adecuada para usar en la noche, porque te lleva a la relajación, ayuda a conciliar el sueño y también alivia el dolor, al igual que la otra. Más que nada acá nos enfocamos en el tema sueño y relajación. Eso es una cepa índica, lo entrega y efectivamente la diferencia de las cepas va en esto también. Así que cuando vayan ustedes y elijan alguna cepa que quieran cultivar, fíjense en los cannabinoides principales y la acción tanto índica o sativa. Y ahí ustedes van a buscar algo más para el día o algo más para la noche, como ustedes lo estimen conveniente. Estos son algunos medicamentos en base a cannabinoides que existen en el mercado a nivel nacional. Sativex, que ya está registrado en nuestro país, pero no ha llegado. Ustedes sabrán que va a costar alrededor de 1 millón de pesos. El tratamiento que probablemente no dura más de 2 semanas. Así que lamentable porque no es un acceso ético para nuestra población. Por otra parte está Bedrocan, esto se encuentra en Holanda, no han llegado a Chile, son flores de cannabis envasadas y expendidas al público. Por otra parte Epidolex, esto se está investigando directamente para la epilepsia refractaria, es un producto más alto en CBD. Todavía no llega a Chile, pero probablemente llegue a un precio quizás más caro que Sativex, así que tampoco es un precio ético. Hace poco estuvieron por aquí estos productos que son de Tilray, una empresa canadiense, que llegó con 2 extractos, tanto de THC y de CBD. Entonces, efectivamente, no los pudieron vender. Esta gente está metiendo mucho ruido. Entonces, no los pudieron vender todos, se vendieron algunos de nuestros pacientes lo probaron, pero lamentablemente cada frasco costaba 210.000 pesos y obviamente no hay bolsillo que aguante porque no es lo mismo. Usted no sé si lo probó, pero no es lo mismo, efectivamente. Es mucho más suave en relación a lo que es la concentración de algo artesanal que puedan preparar los pacientes. Y así lo descubrió un paciente que le pidió al médico de la receta, lo compró, no sé si eres tú. No, pero lo adquirimos por otro medio y... Claro. Es mala la calidad, esa es la verdad. Es más nombre. Sí, exacto. Lo mismo que el medicamento, la crema para la psoriasis. Ya. Yo la probé en sativa y la probé en índica y me obtuvo mejor resultado en índica para pacientes que lo ocupan estos minutos. Perfecto. Y ya no está ocupando ninguna otra crema, solamente la que le he preparado yo. Claro, es que es la realidad. Nosotros nos hemos dado cuenta que el preparado artesanal
por mucha crítica que tenga de las sociedades médicas y algunos que les da como este miedo, que es irrelevante porque es muy seguro lo que hacemos, lo llevamos haciendo hace muchos años, y la verdad que en relación a comprar un producto que te va a desbancar en el corto plazo, a cultivar y a preparar tu propia medicina, es mucho más efectivo. Este paciente que el doctor le pidió al doctor la indicación, aquí el doctor se la entregó, el paciente fue, compró una vez, compró 2 veces y ya no puedo comprar más, porque no se puede, es un gasto que para nosotros no es la realidad. Entonces, efectivamente, esos productos tuvieron 2 meses autorizados en el país, muy extrañamente también desconocemos sus autorizaciones y su venta, y luego ya no están hoy, ya no existen, ya no se pueden vender, así que también era muy ilógico ofrecer un tratamiento por un tiempo y de ahí me voy y no tengo más permiso para poder expenderlo. ¿Qué pasa con el paciente que lo está usando? Entonces eso también es bastante extraño. Y aquí 2 medicamentos que están hace bastantes años, son de origen sintético, producido en el laboratorio sintéticamente, y se utilizan más bien para las náuseas y vómitos en las quimioterapias. Y la verdad que a Chile no han llegado y no creo que lleguen porque la verdad que los efectos secundarios, hacer moléculas, digamos, aisladas, son bastante altos en relación a lo que es también un preparado artesanal. Y también mostrarles cannabiol, que este es el primer fitofármaco chileno, elaborado en conjunto desde el cultivo elaborado por Fundación Daya y la estandarización y desarrollo y producción de cannabiol a través del laboratorio NOP, que son los encargados de esta innovación finalmente del producto. Es un producto que contiene 1 miligramo de THC y 0,45 de CBD por gota. Cada gota contiene eso. Y es una proporción 2:1 THC-CBD. O sea, contamos con más THC dentro del producto, por ende, la utilización o la indicación de cannabiol es principalmente para dolor crónico y para enfermedades que produzcan síntomas de esta naturaleza, como analgésico antiinflamatorio. Hoy día cannabiol ya terminó su fase de estudio, fase 1, nos encontramos en la fase 2, ya a puertas también de poder finalizarla, y las vías de acceso son varias. Primero están las vías con municipalidades que tenemos convenio, que son 15 municipios a lo largo de Chile, que ellos van a recibir este producto de manera gratuita. Por otra parte, a través de la Fundación Daya, aquí ya son varios los pacientes que lo han utilizado, no sé si hay alguno que lo pidió acá, ¿no? Sí. Ahí. Hay pacientes que ya lo solicitaron, que lo pueden estar usando. Algunos hemos tenido un grave problema, no sé si usted es la del problema, pero finalmente el ISP hoy día hace un cambio en esta administración de las autorizaciones a cannabiol y se las entrega al laboratorio, porque al principio partimos pidiéndole el permiso personal 1 a 1 al ISP, pero hoy día va a ser 1 a 1, pero al laboratorio. Entonces hicimos ese cambio. Hoy día estamos ajustando ahí los protocolos, pero ya el producto, el ISP autorizó nuevamente al laboratorio a producir 3.600 unidades más para entregar a la población, y así lo vamos a hacer sucesivamente porque ya tenemos varios pacientes que lo están usando con muy buenos resultados. La verdad que ha sido un producto bastante exitoso en relación a la calidad, a los efectos que hemos podido ver en los pacientes, y es un frasco que es de 30 ml que cuesta $44,990 en la farmacia NOP y dura más de un mes. O sea, igual es uno de los productos más económicos a nivel mundial en base a cannabis. Y eso es porque la formulación que se logró efectivamente tuvo buenos resultados en los pacientes y lo hemos podido comprobar así en la práctica clínica. ¿Cuántos son los ml que trae? 30 ml. Sí. Y efectivamente, dependiendo de la dosis, obviamente es lo que le va a durar, pero los pacientes fluctúan entre las 5 a 8 gotas cada 8 horas. Entonces, con eso dura un poco más de un mes. Sí, en las municipalidades que hay convenio, sí. Se entrega gratuita a las municipalidades, sí. Pero la persona necesita como igual un certificado médico, Claro, y cada municipio selecciona a su paciente. Entonces, son 200 cupos que tiene cada municipalidad para entregar gratis un año a cada cupo, a cada paciente final. Pero esa selección es autónoma.
el municipio decide quiénes son los pacientes que van a seleccionar y bueno, lo que se ha dado comúnmente que el CESFAM a cargo, los que estén inscritos ahí, bueno, son los primeros beneficiarios finalmente. Y obviamente aquellos que tengan una patología, digamos, susceptible a ser tratada con cannabiol, ¿ya? Y la otra que también existe es la vía particular, también hay médicos por fuera que no son de Fundación Daya, que quieren que su paciente use cannabis y preguntan por el cannabiol y lo pueden indicar y el paciente también lo puede solicitar. Entonces hoy día esto se activa nuevamente y ISP autoriza más unidades para que puedan utilizar los pacientes, así que a través de nuestros médicos tratantes también pueden obtener este producto. ¿Una pregunta? Sí. Así, si uno tiene la receta, ¿hay que ir a que te la autoricen? El laboratorio es ahora el que se va a hacer cargo de eso. Como esto, el traspaso de esta gestión, sí, era así. Es que, ¿qué es lo que pasa? Como esto es un proceso nuevo que estamos instalando por primera vez en este país, la autoridad también no sabe cómo gestionar o qué hacer en las primeras instancias. Entonces, en una primera instancia se lo pedíamos al ISP, llenábamos una cantidad de papeles, pero hoy día esa instancia cambió totalmente y ellos se desligan de eso y vuelve finalmente el laboratorio, son hoy día los responsables de esa autorización y bueno, nosotros estamos a la espera que nos den más feedback de cómo lo vamos a hacer para también informar mediante nuestra página web sobre cómo lo vamos a hacer o cómo lo puede hacer un paciente en forma particular. Pero eso va a estar saliendo dentro de esta semana. Pero por lo menos ya la autoridad dio la autorización finalmente para que esto continúe. Así que estamos muy contentos por eso, porque muchos pacientes que están beneficiados al día de hoy van a poder seguir haciéndolo con el uso de cannabiol. Y bueno, ya para finalizar, mostrarle nuestros pilares fundamentales, desde donde nosotros como fundación planteamos el uso del cannabis medicinal en nuestro país. Y como hemos conversado a lo largo de la charla, el cultivo personal es fundamental, es un derecho personal de cada uno que tiene, lo puede generar en su casa, a costos bajos, sobre todo ahora que se viene la época de cultivo en exterior, las plantitas se dan de manera espectacular con el sol que tenemos en nuestra región, así que a aprovechar esa situación también. El cultivo comunitario, esto también lo estamos levantando, creemos en la asociación de pacientes que se reúnen, se juntan y se apoyan en un cultivo comunitario para fines medicinales. Y esa acción también la estamos generando con municipios que están interesados, con grupos también que se puedan interesar, esto se puede hacer también. Y por último, la producción de fitofármacos en base a la planta completa, que es lo que yo les mostraba, que es un gran logro también poder tener un producto nacional como cannabiol a un bajo costo, a un costo accesible a la población y sobre todo que pueda entregar beneficios reales, que tenga efectividad y eso también ya lo hemos comprobado en los usuarios que hay al día de hoy. Y para terminar, invitarlos a nuestro cuarto Seminario Internacional de Cannabis Medicinal en Santiago. Este seminario se va a realizar el día viernes 12 y sábado 13 de octubre. Acá en nuestra página web pueden ingresar, pueden ver los expositores, que vamos a tener un encuentro científico, político y social el día viernes en el CINARTA Alameda. Y el día sábado va a ser nuevamente en el Club Providencia, en donde van a haber expositores de todos los países, nuevamente Argentina, Estados Unidos, Brasil, Colombia, donde van a venir a exponer y a mostrarnos a toda la comunidad médica, científica, pacientes, usuarios, el uso del cannabis medicinal y los avances que van hoy día a la vanguardia a nivel mundial. Así que todos invitados entran a nuestra web, pueden comprar ahí directamente el ticket o acá en recepción aquellos que son pacientes de Fundación Daya a mitad de precio. Así que todos quedan invitados a seguir capacitándonos mucho más sobre el uso del cannabis. Y por supuesto agradecerles hoy día su presencia, haber escuchado mi charla, espero haberlos ayudado en lo que necesiten. Al final de la charla que viene ahora el doctor Cruz, vamos a tener la ronda de preguntas, vamos a estar aquí los dos para que nos pregunten todo lo que necesiten
y por supuesto también dejarlos invitados a nuestra comunidad de socios, a que nos ayuden a que esta batalla que llevamos, esta lucha, esta bandera continúe a través de nuestra campaña de socios. También pueden hacerlo a través de nuestra página web. Así que muchas gracias y dejo con usted ahora al Dr. Cruz.